Quiero invitarte al Evangelio según San Mateo en el capítulo 18 y el verso 19. Podemos ir a esta parte de la escritura, amados, ponernos de pie y darle lectura. ¿Les parece bien? ¿Sí? Amén. Pues bueno, vamos a ponernos de pie. Yo no veo. Ok. Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, versículo 19, para la gloria de Dios. Otra vez, juntos todos, por favor, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y prepárenme esa cita que dice: todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Preparen esa parte de la escritura. Ok. ¿Puedes sentarte, amado? Estamos hablando de un momento muy especial, y ese momento muy especial es el momento de hablar de la cultura del reino. Hablar de la cultura del reino es hablar de cómo debemos vivir en el reino de los cielos. La cultura del reino es una cultura que la enseña nuestro Señor Jesucristo. Y al enseñarla a nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de que nosotros podemos adentrarnos, conocerla, vivirla, practicarla y ponerla en práctica dentro de nuestra familia, dentro de nuestra vida, pero también dentro de la iglesia. La cultura del reino abarca la forma en la que tenemos que vivir. Cómo debemos vivir, cómo nos debemos conducir, cómo debemos de ser entre nosotros. Y en la mañana hablábamos acerca de una parte muy importante que es dar. Y en el dar está mi bendición. Y lo veíamos, ¿verdad, chicos? Ok. Y lo estuvimos viendo que el dar es mi bendición. No es algo que me quita, sino es algo que me suma. No es algo que me desgasta, es algo que empiezo a sembrar en el reino y el Señor tiene para mí bendiciones abundantes todo el tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de el acuerdo. Y para tomar acuerdos, nosotros tenemos que saber que los mejores acuerdos son los que se toman en unidad. Entonces, ¿cómo pusimos a esta prédica? Pusimos unidos en el acuerdo. ¿Ok? Unidos en el acuerdo, porque la palabra del Señor nos está diciendo de una manera muy contundente, muy tajante, muy directa, que cuando nosotros entramos en acuerdo, se empieza a ejercer un poder diferente aquí en la tierra. El acuerdo tiene que ver mínimo con dos personas. Por eso los que están casados dicen: cuando estén casados, manténganse en paz, manténganse en armonía, porque si dos se ponen de acuerdo, de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí empieza el acuerdo más fuerte. Y después dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, sino reconcíliate con tu hermano, para que si el Señor viene por ti o viene por tu hermano, haya esta oportunidad de hacer el acuerdo, estar en armonía, no estar peleado con nadie y tener esa bendición de parte de Dios de que estamos unidos. No estoy hablando que nadie tenga defectos. Todos tenemos defectos, todos necesitamos cambiar, todos necesitamos mejorar, todos debemos de hacer cosas distintas. Ok, sí. Todos necesitamos hacer cosas distintas, pero lo que tengamos que realizar, todo lo tenemos que llevar hacia lo que Dios está poniendo sobre nosotros. Y lo que Dios pone en nosotros se llama propósito. 1, 2, 3 juntos.
Lo que Dios pone en mí se llama, muy bien, lo que Dios pone en mí se llama, tenemos que llegar a ese propósito. Acuérdense que aprendimos también que nuestra meta es llegar, amén, 1, 2, 3, es llegar juntos. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a aprender que estar juntos en acuerdo es poderoso. Dile a tu hermano, si estamos juntos en acuerdo, somos poderosos. Vamos, dile. Si estamos juntos en acuerdo, somos poderosos. Y lo que el Señor empieza a decir, que a veces nos llega a desgastar, es esto, que empezamos a caminar y no encontramos la respuesta en el momento que nosotros quisiéramos que viniera. Pero te digo algo, la respuesta viene. La bendición está. Y no debemos desistir. El acuerdo te da fuerza. El acuerdo te ayuda a caminar y llegar más lejos y más rápido a donde nosotros tenemos que ir. Y quiero compartir contigo esta palabra. Es una palabra muy especial que nos va a ayudar a entender muchísimas circunstancias que a veces tenemos que enfrentar. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el solo? Y aquí nos damos cuenta que cuando alguien va caminando en la vida, no puede caminar solo. Necesariamente debe de ir en acuerdo con alguien, porque la palabra dice, caminarán dos juntos si no estuvieren, sin miedo, si no estuvieren de acuerdo. No se puede. No puedes caminar con alguien que no está de acuerdo, porque tú le dices, vamos a comer caldo de gallina, y él te dice, yo soy alérgico a la gallina. Y aunque no sea alérgico, nada más es por llevarte la contra. Si dos no están de acuerdo, ¿podrán caminar juntos? No se puede. Pero el poder está en el acuerdo, en el estar juntos en acuerdo, en estar juntos pensando y queriendo hacer lo mismo. Hay un objetivo, hay algo en común, hay algo que se tiene que hacer y se necesita de todos. Porque la grandeza de una iglesia no es tanto el número, sino lo que es esto, que estamos en acuerdo y tenemos fe y nos mantenemos en unidad. La fe y la unidad te dan la grandeza de la iglesia, porque pueden ser quizás cientos, pero pareciera que fueran miles. ¿Por qué? Porque cuando estamos en acuerdo decimos, vamos todos a hacer esto y lo logramos. Y llegamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en acuerdo. Caminamos juntos. Van a haber situaciones, sí, pero se pueden salvar porque estamos en acuerdo. Y quiero contarte una historia muy especial. Quiero contarte la historia de un pueblo que caminó por el desierto 40 años. Híjole, ¿tú estarías dispuesto a perder 40 años de tu vida solamente dando vueltas? ¿Tú estarías de acuerdo? Que te dijeran, vas a vivir 80, pero 40 años te la vas a pasar dando vueltas aquí en el desierto, ya que estés chochito, pues ya a ver qué haces con tu vida. Cualquiera diría, no.
Pero hubo un pueblo que pasó 40 años en el desierto dando vueltas porque no pudieron entrar en el acuerdo que Dios había establecido con ellos. Dios les dijo: yo los voy a sacar y los voy a llevar, escucha, a una tierra que fluye leche y miel. Ahí los voy a llevar y ustedes van a llegar y van a conquistar esa tierra. Y cuando tuvieron la oportunidad de ir y declarar lo que Dios estaba diciendo, eso se llama acuerdo. Él dice y yo acepto. Él habla y yo lo creo. Él lo establece y yo lo llevo a cabo. Cuando tuvieron la oportunidad, dijeron: somos como chapulines al tamaño de esos gigantes. Lo dijeron 10. Y por esos 10 y 2 que se pusieron en contra, el pueblo caminó 40 años en el desierto. 2 dijeron: no es cierto. Si Él dijo, Él lo hará. Así que no importa que sean gigantes, no importa que se vean como montañas. Si Él dijo que esa tierra es nuestra, esa tierra es nuestra. Y se llamó Josué y se llamó Caleb. Ellos entraron en el acuerdo de Dios. Pero los otros 10 no quisieron aceptarlo. Y dijeron: no, nosotros les prometemos por el pescadito que son como gigantes. No vamos a poder con ellos. Cuando ellos entran en un desacuerdo con lo que Dios dijo, viene una consecuencia al pueblo. Caminaron 40 años en el desierto y ¿qué era lo que hacían? Solamente dar vueltas. Y todos los que estaban alrededor de ellos tenían miedo de los israelitas. Y decían: no inventes, el Dios que tienen es un Dios poderoso. Detuvo a los egipcios. Todos se fueron a lo profundo del mar. El carro y su jinete y el faraón. Tenemos miedo. ¿Por qué dan vueltas? Algo traman, algo piensan, mientras ellos estaban simplemente dando vueltas porque no creyeron que Él decía la verdad. Lo que el Señor habla y establece para su pueblo es verdad. A veces nos va a doler, a veces nos va a costar, pero tenemos que creerle, porque ya no vivimos bajo lo que dice el mundo y ya no hacemos lo que hace el mundo. ¿Quién en su casa vive como vive el mundo? No debemos vivir así. No podemos caminar como a tientas, como que no pudiéramos ver. Tenemos que caminar seguros de lo que estamos haciendo. Tenemos que caminar determinados y en el acuerdo que Dios ha hablado de nosotros. Y mira lo que pasó. Llega Josué a un momento en su vida de que ya no solamente era el que había sido enviado, sino que era ahora el que tenía que determinarse y obedecer lo que Dios decía. Y viene el Señor y en el capítulo 6 de Josué le dice: tienes que hacer esto. Dile al pueblo, ¿me oyen? Dile al pueblo lo que van a hacer. Se van a acomodar de esta manera, van a salir un día y van a dar una vuelta por día y al séptimo día 7 vueltas calladitos y a la última todos van a gritar. ¿Cómo se llama eso? Es la instrucción del acuerdo. En el séptimo todos gritan. Y todos gritaron. Y las murallas se cayeron. Mira lo que dice el capítulo 6. Así que Josué hubo hablado al pueblo
los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. En el versículo 12, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. El acuerdo te lleva a la acción, y la unidad te da la fe para sustentar tu hecho. ¿Van conmigo? El acuerdo te lleva a la acción, pero la unidad te da la fe para no quebrarte en medio de la prueba, en medio de la acción, en medio de lo que Dios está pidiendo. Y yo sé que quizá para algunos de ustedes pareciera que esto no tiene ningún sentido. Tiene un gran sentido. ¿Y sabes por qué? Porque si tú bajas este principio de reino a tu vida personal, te funciona. Y si lo llevas a tu trabajo, te funciona. Y si lo llevas a tu familia, te funciona. Y si lo pones en el servicio a Dios, te funciona. Y si estás en la iglesia, te funciona. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha estado estableciendo. La unidad te da la fe, te da la fuerza para hacerlo. Y el acuerdo te lleva a accionar. Porque hay mucha gente que conoce a Dios y que sabe de Dios y que aprende de Dios y que escucha la voz de Dios y que siente el poder de Dios. Pero a la hora de entrarle, no le entran. Porque no tienen acuerdo, no tienen fuerza, no hay quien vaya con ellos. ¿Quién va a ir con él solo? Nadie. ¿Quién va a ir con él solo? Nadie. Nadie, él solo va solo. Y nadie le va a hacer caso. Y nadie lo va a ayudar. Y cuando él quiera pedir un consejo, ¿quién se lo va a dar? No se puede. Por eso la iglesia de Cristo debemos de aprender a trabajar en acuerdo. Porque el acuerdo nos va a dar la fuerza, la acción, la unidad en acuerdo, nos va a dar la fuerza, la fe para llevarlo a cabo y obtener el beneficio. Mira lo que pasó en el verso 15. En el verso 15 dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y las murallas cayeron. Aleluya. Aleluya. Las murallas cayeron. Las murallas cayeron. Porque hubo un acuerdo, hubo unidad que los llevó al acuerdo. Tuvieron la fuerza y la fe para accionar. Y Jericó fue tomada por Israel. ¿Pelearon cuerpo a cuerpo? No. ¿Sacaron espadas, carros y caballos? No. Lo único que hicieron fue unirse, apegarse a lo que Dios había dicho, en unidad con fe y en acuerdo accionando, haciéndolo. Nosotros todo esto que ven es fe. Esto que ven es fe, porque no tenemos nada aquí, pero lo creemos todo. Y él dijo: tú ve y predica el evangelio a toda criatura y de lo demás yo me encargo. Llévalo a ser un discípulo. Por eso en estas generaciones invertimos, porque queremos que lleguen al punto de ser discípulos, porque tenemos que caminar unidos en acuerdo. No es el momento de separarnos, dividirnos, pelearnos, alejarnos. Es el momento de juntarnos, establecer y mantener la unidad a la que hemos sido llamados.
Por eso somos tan impedidos. Cuando estás cambiando de nivel, una de las formas en que te das cuenta que estás cambiando de nivel es que tienes un nivel de resistencia como nunca antes lo habías visto. Y tú dices, bueno, nada más me muevo y me chiflan. Y no me muevo y me chiflan. Y si hablo me chiflan y si me callo también. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No te ha pasado? Creo que sí, sí nos ha pasado en algunas ocasiones. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice cómo debemos de caminar y cómo debe de ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no puede ser una iglesia débil, no puede ser una iglesia temerosa, no puede ser una iglesia sin fe. La iglesia de Jesucristo debe ser una iglesia que sabe caminar en acuerdos para alcanzar el propósito de Dios. Y tú vas a decir, el pueblo porque eran murallas, pues así que fácil. Pero ¿sabes qué? Esas murallas eran muy grandes, eran muy anchas y decían, ¿quién va a vencer a Jericó con ese nivel de fortaleza que tiene alrededor? Jehová de los ejércitos es su nombre. No, como que no lo entendieron, pero sí lo tenemos. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y es el Dios que está hablando a nosotros y nos está enseñando. Tienen que vivir unidos y en acuerdo. Tienen que caminar con fe. Tienen que accionar aunque no vean, aunque les duela, aunque nos duela, aunque no vea. Tengo que hablarlo como si ya estuviera. Y eso es algo importante. El apóstol Pablo hizo algo extraordinario. Mira lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, les pido en el amor del Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo, que me ayuden orando por mí a Dios. Hay una necesidad para ponerse de acuerdo. ¿Van conmigo? Hay una necesidad para ponerse de acuerdo, para hacer algo a favor de alguien que está delante de ellos. En este caso fue el apóstol Pablo, y dice, ayúdenme a orar por mí a Dios, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Te das cuenta? No le estaba pidiendo que tocaran trompeta, no le estaba pidiendo que dieran vueltas con él, les estaba pidiendo, tengo una necesidad. Cada vez que yo voy a un lugar a hablar de Cristo, hay unos que se resisten y me hacen guerra. Quiero pedirles que se unan y me ayuden. Eso es unidad en acuerdo. Y dice, ayúdenme a orar para que cuando yo vaya a Judea, lo que yo voy a darles de parte de Dios no sea impedido por aquellos que siempre me están haciendo guerra. Para eso les pido, oren por mí, ayúdenme. Y la Biblia declara, si dos se ponen de acuerdo de todo lo que pidan a mi Padre que está en los cielos. La fe no se activa si no lo practicas. Si tú tomas a alguien, supongamos, yo tengo una necesidad y le digo a mi hermano, por favor, ayúdame a orar. Su fe y mi fe se unen. Él y yo entramos en acuerdo. Y la palabra dice que el poder del acuerdo está en que dos pidan. O sea, ahí está el poder del acuerdo. Y dice, y lo que pidan les será dado por mi Padre que está en los cielos a través del nombre de Jesucristo, porque es por la fe en Cristo Jesús.
¿Y qué pasa? Sanas. Se resuelve el problema. Encuentras la salida. Dios te da la respuesta porque hay poder en el acuerdo. Pero mientras la iglesia, el cuerpo de Cristo, el enemigo lo mantenga dividido, él tranquilo y feliz. Porque dice, ya lo logré. Él está contra él y no se lo va a perdonar. Lo que mi hermano me haga, por muy feo que sea lo que me haga, en él lo puedo perdonar. La situación que él tenga, la que tenga, en él, dice el Señor, somos más que vencedores. Pero entrar en acuerdo es poderoso. Mira, esta preciosa niña que está aquí, Marianita, en el vientre de su madre, ¿sí sabes, hija? Te declararon muerta. Muerta esta preciosa que la acabas de escuchar alabar al Señor. Y su padre llamó a la casa y estaba mi madre y ella oró por esa niña que está ahora aquí. Su padre tuvo fe, su madre estaba en el hospital con ella con ese problema en el vientre. Pero dos se pusieron de acuerdo para que esta niña hermosa, ella tiene vida. Es Mariana. Ese es el poder del acuerdo. Sí. Ese es el poder del acuerdo. A veces yo me he sentido enferma y le hablo a mi hermano y le digo, ora por mí, vamos a orar. O a veces él se siente enfermo, oro por él, vamos a orar. Entramos en acuerdo y Dios responde. Porque Dios hace cosas sobrenaturales con gente común, con gente ordinaria. Él no necesita grandes nombres, que son muy buenos ministerios, pero cuando estamos trabajando como cuerpo, Él necesita que tú y yo entremos en acuerdo y que nos mantengamos en unidad y que alcancemos lo que Él ha dicho de nosotros, porque el apóstol termina diciendo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y le estaba hablando a una iglesia que iba a visitar después de estar en Judea. Primero tenía que pasar a Judea y de Judea se iba a ir a Corinto. Y les decía, para que cuando yo llegue con ustedes, llegue con gozo y con alegría, porque me ayudaron, porque Dios me libró. Por eso es importante que cuando nosotros entramos en un acuerdo, cumplamos nuestra palabra en el acuerdo. Hay gente que te dice, pastor, ore por mí. Y tú, ay, perdón, me equivoqué. Te dice, pastor, ora por mí. Y yo ni oro por ti. Y por favor, el hermano se muere. Y cuando tu hermano te dice, hermano, ayúdame a orar, porque tengo una necesidad, y tú ni oras por él. Pero cuando tú tienes una necesidad o yo tengo una necesidad, ¿qué vamos a hacer? O el clásico, pastor, yo oro por usted y nunca oran por mí. Luego ahí me andan maldiciendo otros hermanos. Y tú dices, pues Señor, ayúdame porque ¿a dónde corro? Lo mismo. Tú le dices, hermano, ora por mí, y en lugar de orar por ti te está maldiciendo. ¿A dónde vas? El poder del acuerdo es, yo creo en tu palabra, porque sé que en el reino de los cielos, ¿cómo se habla, hermanos? ¿Cómo se habla en el reino de los cielos? Cada uno hable a Dios, cada uno hable a su hermano con verdad. Esto es lo que Dios recomienda. Dice, porque el que tiene doble lengua es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que te dice sí, pero por acá atrás ya te dijo no. Es una persona que te dijo no y por acá atrás ya te dijo sí. Entonces, ¿hay acuerdo?
¿Quién se está manifestando ahí? El desacuerdo. El enemigo está robando bendiciones porque no terminamos de ponernos de acuerdo. Quiero decirles algo muy importante. Dice la escritura, mejor son dos que uno, ¿cierto? Dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, ¿qué cosa? El otro lo levanta. Y si uno se duerme solo y le da frío, ¿quién le va a ayudar a calentarse? Se tiene que levantar por su cobija, porque nadie se la va a dar, nadie le va a abrazar, ¿verdad? Y luego te dice tu mamá o tu papá o tu hermano, tienes los pies fríos, ¿verdad? Esos benditos momentos en los que sientes los pies de tu prójimo, de tu hermano o tu hermana en las piernas, ¿verdad? Y todos dicen, estás frío, tienes los pies fríos, quítame. Es que quiero que me calientes porque tú eres un pollito, ¿verdad? Tú eres caliente, ay, tú eres calientito. Reclamó el pollo. Tú eres calientito, yo soy frío, pero si me junto a ti, ¿qué obtengo? Calor. El que vive solo, pues tiene que bajar, pararse y agarrar su cobija, cambiarse de pijama, hacer algo, pero no va a haber alguien que lo ayude, porque el poder del acuerdo en unidad te lleva a alcanzar muchísimo más rápido y mejor lo que Dios tiene listo para ti. ¿Por qué crees que los martes, nosotros oramos y los jueves damos testimonio de la oración del martes? ¿Por qué oramos los martes? Porque alguien viene y nos dice, ayúdeme a orar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y el jueves oímos, y Dios hizo esto y esto y esto y esto y esto y eso. No, Osmar, ¿dónde anda Osmar? Osmar, levanta la mano, saca la cara, haz algo, Osmar. No te veo. Acá está. ¿Sí o no, Osmar? ¿Qué pasó un martes? Pediste por tu trabajo. ¿Y qué dijiste el jueves? Dios contestó. El poder del acuerdo. Porque tenemos la oportunidad de bendecir y ser bendecidos. Porque tenemos la oportunidad de movernos de una manera más rápida. Porque alguien que no tiene fe no puede avanzar. Pero si se junta con uno que tiene fe, oh, qué tremenda cosa va a pasar en ese lugar. Aleluya. Qué tremenda cosa va a pasar. Y ustedes van a decir, ¿cómo lo sabes, pastor? 133, vamos, Salmos 133, verso 1 y 3. ¿Qué dice el 133, verso 1 y 3? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna de nuestro Dios. Allí envía. ¿Por qué cuando decimos, no, pues yo canto en mi casa? Sí, cantamos en nuestra casa. Yo también canto en mi casa. No, pues yo leo la Biblia en mi casa. Yo también la leo. Pues yo, ¿qué más hacemos en nuestra casa? Yo canto en mi casa o yo ofrendo en mi casa. Todo eso está muy bien. Pero ¿por qué cuando venimos aquí sentimos diferente? Porque está su palabra. Estamos unidos en un acuerdo, queremos buscar su rostro, queremos bendecir su nombre, queremos hacer su voluntad. Él nos bendice, Él nos lleva a más, Él nos da mayores y mejores cosas, porque Dios es fiel y Dios es poderoso. ¿Por qué crees que los sugieres cuando tú entras te sonríen?
Yo, porque hay amor, porque debe de haber unidad. ¿Por qué crees que los que están en módulo de bienvenida siempre están con una sonrisa también? Porque debe demostrarse lo que somos. Somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo en Cristo se respeta, el cuerpo en Cristo se honra, el cuerpo en Cristo se sirve, el cuerpo en Cristo se busca, el cuerpo en Cristo se oran los unos por los otros y son sanados, porque hay algo importante. Estamos entendiendo que en el reino de los cielos no se vive solo para mí, sino que se busca el bien del otro todo el tiempo. ¿Qué es el bien del otro? Que él esté bien y después yo. Ahí se termina el egocentrismo. Ahí se termina la competencia. Ahí se termina lo que está incorrecto, porque ahora estoy buscando el bien de mi hermano. No voy a decir una palabra tosca. Es que soy sincerota. Sincerotamente vamos a pedirle al Señor que se nos quite el carácter de nuestros parientes y que reflejemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no es áspero, es apacible. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de nuestro Dios. Eso muestra quiénes somos y a dónde vamos. Es que, hermano, y se te sale una lija, no lagartija, lija. Una palabra tosca que le pasa a dar un tallón al hermano, que lo dejas así como embarrado en la pared. Y cuando el hermano se ve, ya le llevaste parte de la cara y lo dejaste en carne viva. ¿Cómo ocurre eso? Con las palabras ásperas. Ya le dije, siéntese ahí. Siéntese. ¿Tú crees que si alguien te trata así, te está tratando correctamente? ¿Qué diferencia es decirte, hermano, aquí hay un lugar, siéntese aquí? Por favor. Es que no quiero sentarme aquí. Hermano, no tengo otro asiento por este momento, pero le prometo que para la otra voy a tratar de tener una alternativa. ¿Gusta sentarse, hermano? Y tú vas a decir, ay, no es cierto, eso pasa ¿dónde, pastor? En la iglesia. En la iglesia del Señor así tenemos que vivir, sin lijas en la boca, ¿verdad? O luego alguien no escucha bien o estaba distraído y te dice, ¿qué dijiste? Ay, no, ya te lo dije, no te voy a estar repitiendo. Pues que no pones atención, ¿dónde estás? Si nada más te hice una pregunta, porque yo tengo que estar unido y en acuerdo contigo. Y la Biblia dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero una palabra sazonada es como una manzana de oro con adornos de plata, que siempre te va a responder, aunque esté muy enojada, conforme a la manera de Cristo. Y Cristo, al que le dijo generación de víboras, sepulcros blanqueados, fue a la bola de fariseos que había, pero a sus discípulos les llamó la atención, sí, pero le dijo, dura palabra es esta, Señor. Y eso lo dijo Pedro, ya sabes que Pedro era tremendo. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿quieres irte? Y Pedro dijo, no es para tanto, o sea, ya entendí, Señor. Tú eres el pastor de las ovejas, yo solamente soy tu discípulo. Y se sometió. No se fue Pedro. ¿Van conmigo? Tenemos que estar unidos para caminar en acuerdo. Y caminando en acuerdo, llegar al objetivo que Dios tiene para nosotros. Porque creemos en un destino grande
que yace en el poder del acuerdo. Escriban esta frase y luego me ponen el texto. Por favor, chicos, creemos en un destino grande que yace en el poder del acuerdo. ¿Dónde está el destino grande? En lo que Él habló de nosotros. ¿Y dónde está el poder llegar a hacerlo? Cuando todos los de este lado, de este lado, de este lado, del otro lado, de aquellos lados, los que están allá atrás, los que están trabajando arriba en los cuartos, estemos de acuerdo. ¿Y cómo vamos a estar de acuerdo? Les quiero decir algo, y espero nadie se sienta desilusionado, pero es una verdad, todos fallamos. El que no falla por una, falla por otra, y si no por la otra. Pero eso no nos quita que debemos buscar el acuerdo. Y que tengo que tratar a mi hermano en esta unidad, en acuerdo, como a mí me gusta que me traten. Sea ujier, sea predicador, sea director de alabanza, sea maestro, sea el pastor, sea quien sea. Tenemos que aprender a honrarnos y a caminar en amor. Estamos ayunando. Primero Dios, mañana termina nuestro tiempo de ayuno. Hoy ayunamos todos. Unos ayunaron hasta más horas. Que el Señor los bendiga. Los de la alabanza en junta, gracias al Señor. Pero todos ayunamos. Y todos estamos en acuerdo y tenemos que perfeccionarnos en Dios. Mira a tu hermano. Atrévete a verlo. Échale un ojito rápido. ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo? Ah, caray, alguien dijo súper guapo. Por eso yo les digo hermosos, son unos hermosos. Yo pregunté, ¿cómo ven a su hermano? Y por acá escuché voces gritando, súper guapo. Dije, sí, Señor, tienen buena visión, porque eso es importante. Tu hermano refleja a Cristo. Si tú tuvieras a Cristo a tu lado, ¿estarías como estaríamos? Como algunos que querían hacerme ojitos coquetos, así de, no, estarían en otra actitud porque tienen al Señor junto al lado. Y te quiero decir algo, Él no está a tu lado, Él está en ti, pero en este momento Él está en medio de nosotros. Porque si 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí presente, imagínate cuando su iglesia se reúne. La iglesia tiene poder en el acuerdo. Por favor, la cita que les pedí, hermoso. La iglesia tiene poder en el acuerdo. Y si tú lo transportas a cualquier parte de tu vida, este poder del acuerdo funciona. La parte de donde dice que lo que la iglesia, lo que la iglesia ata, si llegamos, aquí está. A ver, vamos juntos, ¿ok? Vamos juntos, vamos juntos. Juntos. Vamos juntos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Todo lo que atéis en la tierra. ¿Por qué cuando oramos por algún enfermo, toda la iglesia, hay un poder que se libera? Porque hay poder en el acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo en que este proyecto para alcanzar a los jóvenes y adolescentes y niños íbamos a trabajar juntos para lograrlo en el poder del acuerdo que dice la Escritura.
todo lo que atéis, atamos todo aquello que se oponía y desatamos toda bendición que viene de lo alto sobre cada persona que mañana va a pisar este lugar. Y sabemos que mañana vienen unos, pero el martes vendrán más, y el miércoles más, y el jueves más, y el viernes más. Ese es el poder del acuerdo. Ese es el poder de trabajar juntos. Porque en el reino de los cielos, el que decreta leyes es el rey. Y el rey tuyo y el rey mío se llama Jesucristo, el unigénito del Padre. Y lo que Él ha hecho con nosotros ha sido algo maravilloso, algo glorioso, algo perfecto. Es lo siguiente. Él ha hecho con nosotros esto. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. La palabra dice que en el momento en que nosotros estamos ya en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el reino donde nuestro Rey Jesucristo es establecido en nuestra vida, entonces en ese momento nosotros tenemos una característica que antes no éramos ¿qué? Y no éramos sacerdotes y no teníamos cómo acercarnos a Dios, pero cuando Dios viene a nuestra vida, nos hace sacerdotes, nos hace reyes, nos llama linaje escogido, pueblo adquirido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y ahora ahí nos paramos, y ahora ahí estamos. Y ahora ahí declaramos, nosotros tenemos autoridad cuando estamos juntos de atar en la tierra y el cielo respalda, porque entramos en ese acuerdo y en esa comunión. Tú dijiste, yo lo creo. Tú lo has hablado, yo lo llevo a cabo. Tú estás en el cielo gobernando, yo estoy en la tierra representando tu autoridad. Por eso estamos en acuerdo. Por eso la iglesia no camina dividida y descabezada. La iglesia camina en el orden divino con las leyes del reino, porque es una gente que ha sido comprada y lavada y rescatada de las tinieblas y traída a luz admirable. Ahí estamos, David, ahí descansamos, ahí permanecemos, ahí estamos seguros, porque el Señor nos tiene en su mano. Y dice, y si estás en mi mano, de mi mano, ¿quién te quita? Nadie, porque yo soy Dios sobre todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es formar parte de la familia de Cristo. Qué tremendo poder tiene el cuerpo del Señor, la iglesia de Jesucristo. Qué poderoso es nuestro Dios, que dice, mira qué bueno y delicioso es que habiten juntos y estén en armonía, porque ahí yo voy a enviar bendición y vida eterna. ¿Quieres bendición y vida eterna? Ven a la convocación de los santos. ¿Quieres bendición y vida eterna? Únete a los que están en la casa de Jehová. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y vengamos ante su presencia con acción de gracias, con júbilo, con cántico, con regocijo, con reconocimiento de que Él es Dios.
y que yo le pertenezco y que si soy suyo y que si soy suya, todo lo que tengo y todo lo que hago y todo lo que vivo lo hago para gloria de su nombre. Y entonces vas a saber cómo conducirte. Y entonces voy a entender cómo caminar en el reino. Y sé lo que tengo que dejar y sé a dónde me tengo que apegar. Porque el todopoderoso Dios me declara: porque todo lo que al Padre pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Pero también dice: cuando dos estén de acuerdo. Y tú vas a comentarme: bueno, pastor, pero en mi familia solamente yo soy hijo de Dios. No te preocupes, entra en acuerdo con Él, para que después los tuyos también sean suyos. Amén. Para que también los tuyos sean suyos y un día puedan estar aquí. No te preocupes, luego la pegamos con más. Pero lo importante es que sepas que ese poder del acuerdo es real. Creemos en un destino grande que tiene una base, el poder del acuerdo en Dios. Así que toma la mano de tu hermano, vamos, ponte de pie. Toma la mano de tu hermano y vamos a orar y le vamos a decir al Rey: